Buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí a mi clase de la Facultad de Ciencias de la Salud, de Farmacología. Buenas tardes a la clase de la Facultad de Ciencias. Bueno, y buenas tardes a los millones de personas que nos estarán siguiendo a través del canal de YouTube de la universidad. Bueno, bienvenidos a esta primera actividad presencial, bueno, sí, presencial o actividad divulgativa de la Semana del Uso Prudente de los Antibióticos 2021, ya sabéis, con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebra el jueves 18. Pues en la Universidad de Burgos llevamos toda la semana, desde el lunes, celebrando la Semana del Uso Prudente de los Antibióticos y ya hemos hecho bastante difusión a través de la Unidad de Cultura Científica, de vídeos, de Twitter, de noticias. Entonces ya seguro, y sobre todo los alumnos que estáis al tanto, del gran problema de salud pública que supone la resistencia, las bacterias resistentes a los antibióticos. Bueno, ahora mismo es la pandemia silenciosa, es la gran amenaza global a la que nos enfrentamos como sociedad, y voy a dar una serie de datos que ponen de manifiesto la gravedad de esta pandemia antes de dar paso a las verdaderas protagonistas de esta jornada. Bueno, pues es tan importante que la Asamblea General de las Naciones Unidas solo ha planteado 4 sesiones monográficas sobre temas de salud. Uno de ellos, la resistencia a los antibióticos, ¿vale? Los otros, el HIV, las enfermedades no transmisibles y el ébola. En cuanto a datos de mortalidad, pues la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica estimó en más de 35.000 fallecimientos en España por este tipo de bacterias resistentes a los antibióticos, ¿vale? En 2018, 30 veces más que los accidentes de tráfico. Otro dato, supone en Europa un desembolso de unos 1.500 millones de euros anuales el tratamiento de estas infecciones, ¿vale? En Europa, gasto sanitario muy alto. Y si no hacemos nada, en 2050 hay unas predicciones, se estima que será la primera causa de mortalidad en el mundo, ¿vale? Por encima del cáncer, por encima de los 10 millones de fallecimientos anuales. ¿Y qué tal estamos en España respecto a esta pandemia silenciosa? Pues somos uno de los países que más antibióticos consume y el que más almacena, ¿no? Almacenamos unas 200 veces más que los suecos de antibióticos, ¿vale? Para ponernos en situación. Por tanto, es un tema de salud pública y necesitamos combatirlo, ¿no? Si no queremos llegar a esos niveles en 2050, cuando sea la primera causa de enfermedad por encima del cáncer, pues tenemos que luchar contra la resistencia, contra las bacterias resistentes, adoptando una perspectiva One Health, ¿vale? Seguro que habéis oído algo de esto. La perspectiva One Health significa una salud, una iniciativa, una salud, una perspectiva que permite combinarse las visiones de la medicina humana, de la medicina animal y de la preservación del medio ambiente, ¿vale? Porque la resistencia a los antibióticos es un problema global que afecta o que viene causado por estas 3 patas de lo que se denomina iniciativa One Health, ¿vale? Entonces hay que trabajar a esos 3 niveles, de forma coordinada, esos 3 niveles. En España ya llevan, desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, llevan ya 7 años coordinando lo que denominaron el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, ¿vale? En estos 7 años han conseguido coordinar y que trabajen juntas todas las comunidades, que ya es un logro. Han conseguido coordinar a 8 ministerios, a más de 70 entidades, más de 300 colaboradores expertos, 2,5 millones de euros de inversión directa, ¿vale? Han definido 6 áreas de trabajo: vigilancia, control, prevención, investigación, formación y comunicación. Y la Universidad de Burgos, y por eso llevamos unos años organizando estas semanas del uso prudente de los antibióticos, formamos parte del grupo de trabajo de facultades sanitarias del Plan Nacional de Resistencia, a los Antibióticos, ¿vale? Antes de dar paso a los alumnos, porque hoy nos han llamado los medios y tal, y ponen de manifiesto que es muy importante que hagamos énfasis en qué puedo hacer yo para luchar contra la resistencia a los antibióticos, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? He puesto aquí, bueno, todos podemos hacer algo, todos los perfiles, desde los investigadores, los farmacéuticos, los ganaderos, los veterinarios, todos, pero aquí la audiencia, por lo menos la que tengo yo delante, es de personal sanitario, de futuros profesionales sanitarios, ¿vale? Esto es para lo que trabajamos en ese grupo de trabajo, en el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos. ¿Qué puede hacer una enfermera para luchar contra la resistencia a los antibióticos? Dispensarlos solo cuando sean necesarios, ¿vale? Y de conformidad a las directrices en vigor. Trabajar por evitar las infecciones, lavado de manos, lavado del instrumental y del entorno.
informando de las infecciones resistentes a los equipos de vigilancia. Todo esto está sometido a una gran vigilancia, las bacterias que aparecen, nuevas resistencias. Informando a los pacientes de cómo se toman esto es muy importante, de cómo se toman los antibióticos correctamente, de qué es la resistencia a estos fármacos y los peligros de usar los antibióticos de forma indebida. ¿Vale? Y también informar a los pacientes para reducir las infecciones y, por tanto, el consumo de antibióticos. ¿Cómo? Vacunándose, lavándose las manos, cubriéndose la boca y la nariz al estornudar. ¿Vale? Todas esas medidas tan sencillas pueden contribuir a reducir la resistencia a los antimicrobianos. Y las personas, las madres, los padres, los que tienen mascotas, las personas normales, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos para luchar contra la resistencia? Pues tomar antibióticos solo cuando los recete el médico y no ejercer presiones para que los médicos nos receten antibióticos, completar los tratamientos prescritos. Si me sobra antibiótico, no se reutiliza, no se da a un compañero que tiene los mismos síntomas que yo, no, se lleva a la farmacia al punto sigre. Prevenimos las infecciones, tal y como nos van a enseñar estas futuras profesionales de la enfermería, para reducir el consumo de antibióticos, lavándonos las manos, preparando los alimentos higiénicamente, evitando el contacto con enfermos, practicando sexo seguro, vacunándonos, ¿vale? Y en cuanto a las mascotas, tener en cuenta que la automedicación en los animales también es muy peligrosa. Entonces, el veterinario decide cuál es el tratamiento para nuestras mascotas. Esos son los puntos clave que quería dar antes de agradecer y presentar a las protagonistas de hoy, ¿no? Esto se engloba dentro de lo que he dicho, de nuestra pertenencia al grupo de trabajo de facultades sanitarias del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, y por eso hemos querido hacer esta conferencia que hemos llamado Investigando con resistencias en la UBU, para poner de manifiesto que en todos los niveles de esta universidad, desde el grado al máster, al doctorado, se trabaja en temas relacionados con la resistencia a los antibióticos. En primer lugar, pues estoy muy contento, estoy muy orgulloso y tengo que presentaros y agradecer la presencia primero a dos de mis exalumnas, porque ellas las dos son egresadas en el grado de enfermería y tuve la inmensa fortuna de tutorizar sus trabajos de fin de grado que trataban, como vamos a ver, sobre la resistencia a los antibióticos. En primer lugar va a intervenir Nuria Santamaría Cantera, es una egresada del grado de enfermería de la promoción 2015-2019, actualmente residente de segundo año en la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente de Burgos. Tiene experiencia laboral en los servicios de Ubicovid, Zurpa, Rayos y Atención Primaria y va a presentar el trabajo Conocimientos y comportamientos relacionados con el uso prudente de antibióticos en la Universidad de Burgos. Todo tuyo. Nuria, muchísimas gracias. Vale, bueno, yo soy Nuria y estudié enfermería aquí en Burgos y con motivo del trabajo de fin de grado en el año 2019, 2018-2019 hice un pequeño estudio en la Universidad de Burgos, conocimientos y comportamientos relacionados con el uso prudente de antibióticos en la Universidad de Burgos. Bueno, los antibióticos son medicamentos que combaten y previenen las infecciones bacterianas. Desde su descubrimiento, pues han supuesto uno de los ejes centrales de la medicina, pero sin embargo está ocurriendo un grave problema, que es la resistencia a los antibióticos, la capacidad de adaptación de las bacterias a los antibióticos. En octubre del 2017, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que esto era un problema de salud pública mundial. Y la causa principal es el uso excesivo e inadecuado de los antibióticos, así como deficiencias en las medidas de prevención e higiene. También falta de desarrollo y de creación de nuevos antibióticos. Vale, ¿qué consecuencias tiene? Pues no solo a la salud humana, sino también a la salud animal, al comercio, al consumo, a la actividad económica. A nivel de cifras, o sea, la resistencia a los antibióticos está causando miles de muertes y suponiendo un coste adicional de millones de euros. O sea, estamos entrando en un mundo sin antibióticos eficaces, donde dentro de unos años, como ha dicho Diego, en el año 2050 se estima
que sea la primera causa de muerte. Un mundo sin antibióticos eficaces supondría que hoy en día algo que es tan simple como una infección bacteriana que se puede tratar sería incurable y la gente se pueda morir. Vale, y la enfermería tiene un papel importante como profesional sanitario. Por ejemplo, en el medio hospitalario somos quienes administramos los antibióticos, quienes llevamos medidas de prevención e higiene, quienes educamos y realizamos intervenciones a los pacientes, porque se ha visto que la población general lleva a cabo comportamientos relacionados con el consumo de antibióticos que promueven la resistencia. Y se ha visto que esos comportamientos pueden ser debido a una falta de conocimientos en algunos estudios. Bueno, esto fue la justificación que nos llevó, llevó a hacer este pequeño estudio en la Universidad de Burgos. Conocer qué conocimientos tiene la Universidad de Burgos y qué comportamientos lleva a cabo es el primer paso para demostrar una necesidad y poder intervenir. Vale, ¿qué objetivos nos planteamos? Pues como objetivo general, evaluar los conocimientos y los comportamientos relacionados con el uso de antibióticos en la Universidad de Burgos. Objetivos específicos, pues elaborar un cuestionario que los recogiera, determinar cuáles son esos conocimientos, los comportamientos y la conciencia sobre la resistencia en la comunidad universitaria, analizar si existían diferencias entre los distintos miembros de la comunidad, valorar si los conocimientos y los comportamientos eran adecuados y valorar una necesidad de intervención. Vale, ¿cómo lo hicimos? Pues hicimos un estudio descriptivo transversal correlacional. La población a estudio era toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Los criterios de exclusión pues eran no tener acceso a la plataforma con la que se realizó un cuestionario, la plataforma Google Forms, no firmar un consentimiento informado, ser menor de edad o estar matriculado exclusivamente en cursos de idiomas. Se realizó un cálculo del tamaño muestral, primero de la población total y luego de subpoblaciones, a partir de una prueba piloto que se realizó donde se evaluó la media de conocimientos teóricos. Se realizó a través de la calculadora Fistera y se obtuvieron los datos a partir de la prueba piloto de precisión y varianza. Vale, ¿y cómo se diseñó el cuestionario? Bueno, el cuestionario se realizó a través de la plataforma Google Forms y constaba de 5 subapartados. El primero, un consentimiento informado. El participante accedía o se negaba a participar. Un segundo apartado de datos sociodemográficos donde se recogían distintas características del participante. Un tercer apartado de conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. Los conocimientos teóricos constaba de 10 afirmaciones con opción de respuesta verdadero, falso y no lo sé. Y los conocimientos prácticos, 10 afectaciones donde se incluían infecciones diversas y algunos síntomas o signos por las que el participante decía si se tenían que tomar o no antibióticos. Y luego, para facilitar su análisis, se dio un punto a cada respuesta correcta y se otorgó pues distintas calificaciones, una calificación del 0 al 10, como si fuese un examen. Luego, los comportamientos, pues constaba de 9 preguntas tipo Likert, en las que había de opción de respuesta de nunca siempre. Se ponían distintos comportamientos y el participante elegía en qué grado se encontraba él. Para facilitar su análisis, pues se tomó la misma medida que con los conocimientos, otorgó de 1 a 4 puntos cada pregunta, dando la mayor puntuación al comportamiento correcto. Vale. Y luego un quinto apartado sobre la conciencia sobre la resistencia. Aquí se preguntaba pues, si querían tener más información sobre la resistencia a los antibióticos y constaba también de una pregunta abierta voluntaria en la que se preguntaba sobre el propio papel en la lucha contra los antibióticos. Para la difusión del cuestionario pues, se hizo una difusión, un muestreo probabilístico, no probabilístico de conveniencia. Se utilizó pues, a través del Vicerrectorado de Investigación, se difundió por el correo electrónico, utilizamos las redes sociales de Hubo Investiga y luego yo, por mi parte, lo envié a distintos grupos de WhatsApp para buscar un poco el efecto bola de nieve. Vale, ¿qué variables utilizamos? Pues como variables independientes, distintos datos sociodemográficos, el perfil que ocupaba la universidad, cercanía a profesionales sanitarios, consumo y posesión de antibióticos y la facultad o centro. Como variables dependientes, los conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, comportamientos y luego aquellas preguntas o cuestiones que eran más llamativas o que habían obtenido menor puntuación. Vale, para el análisis de los datos utilizamos el programa Microsoft Excel y luego el programa SSPS. Se realizó un análisis descriptivo para las variables cuantitativas de media y desviación estándar, las cualitativas, frecuencias y porcentajes, y luego análisis estadístico para ver el análisis entre distintas variables, pues distintos
test estadísticos. Bueno, luego también se realiza un análisis cualitativo de la pregunta abierta sobre la propia conciencia en la resistencia. Vale, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, obtuvimos un total de 457 cuestionarios válidos. Llegamos a una muestra bastante amplia. La mayoría de la población eran mujeres. En un tercio, tres cuartas partes tenían cercanía a profesionales sanitarios. La gran mayoría había oído hablar de la resistencia a los antibióticos. En torno a la mitad de la población había consumido antibióticos en el último año y tenía antibióticos sobrantes en casa, y la mayoría de los participantes eran estudiantes, representando el 50% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Vale, los conocimientos teóricos. Obtuvimos una media de 7,43. En general, eran buenos, tres cuartas partes tenían conocimientos notables o sobresalientes. Sin embargo, aunque la calificación global era buena, cabe destacar que en algunas preguntas pues, había menores porcentajes de respuestas correctas. Por ejemplo, en la resistencia a los antibióticos aparece cuando mi organismo se hace resistente a ellos. Es en la cuestión que menos porcentaje de aciertos obtuvo, e incluso en la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto es un pilar fundamental para entender que la resistencia a los antibióticos es un problema de todos, no solo de mí porque mi cuerpo se hace resistente, son las bacterias. Y luego también cabe destacar que en algunas aclaraciones de la resistencia a los antibióticos solo ocurre en personas que toman antibióticos, también se obtuvo menores porcentajes de aciertos. Encontramos conocimientos significativamente peores en el personal de administración y servicios, en aquellos que no tenían cercanía a profesionales sanitarios, en los que no pertenecían a la Facultad de Ciencias de la Salud y en aquellos que no habían oído hablar de la resistencia a los antibióticos. Vale, en conocimientos prácticos, las calificaciones fueron un poco peores. En torno al 50% de la población tenía conocimientos insuficientes y buenos. A pesar de que los porcentajes de aciertos eran mayores, pues cabía destacar que en algunas pues, nos imaginábamos que el porcentaje de aciertos iba a ser menor, como por ejemplo saber que para el cólera o la gonorrea se tomaban antibióticos. Pero, por ejemplo, en la gripe, cerca del 30% de la muestra dijo que tomaría antibióticos. Y, por ejemplo, aunque los porcentajes de aciertos fueran mayores para dolencias como la fiebre o el dolor y la inflamación, 77 personas contestaron que tomarían antibióticos solo para la fiebre. Aquí encontramos conocimientos significativamente peores en las mujeres, en profesores y estudiantes que eran fuera de ciencias de la salud, en aquellos que no habían oído hablar de la resistencia a los antibióticos y aquellos que no tenían cercanía a profesionales sanitarios. Vale, luego los comportamientos. Los comportamientos también obtuvimos pues, que los comportamientos en general iban hacia la respuesta correcta, eran adecuados. Pero cabe destacar que en algunos comportamientos que son tan relevantes, pues como por ejemplo no automedicarse, no pedir antibióticos cuando no son necesarios, obtuvimos varios participantes contestaron no en el comportamiento correcto. Aquí obtuvimos diferencias comportamientos significativamente peores en estudiantes, en aquellos que no tenían cercanía a profesionales sanitarios ni habían oído hablar de la resistencia, y en aquellas personas que habían consumido antibióticos en los últimos 12 meses y que tenían antibióticos en su domicilio. Vale. Luego, en la pregunta abierta que propusimos sobre la propia conciencia sobre la resistencia, pues cabe destacar que aquellos estudiantes de enfermería o de la Facultad de Ciencias de la Salud sí que decían que su papel en la lucha contra la resistencia era muy relevante. Luego encontramos respuestas sobre el consumo responsable de antibióticos, como el participante 368, que decía que deben tomarse bajo prescripción médica y solo cuando son necesarios. Fueron menores las respuestas respecto a la prevención de infecciones, y luego algunos de los participantes contestaron que su papel en la lucha contra la resistencia era nulo, que no tenían ningún papel, cuando al final la lucha contra la resistencia es un problema de todos y todos tenemos nuestro papel. Vale. Al analizar los datos, encontramos que había una correlación positiva entre los conocimientos y los comportamientos. A mayor conocimientos, los comportamientos eran mejores. Y esto es un primer paso pues, para ver que si hacemos intervenciones educativas, los conocimientos aumentarán y los comportamientos serán mejores. Vale, encontramos varias limitaciones en nuestro estudio. Por ejemplo, nuestro cuestionario no estaba validado, estaba hecho con distinta literatura científica, pero al final lo diseñamos prácticamente un poco de cero.
Luego, el abordaje cualitativo de comportamientos y actitudes. Al final lo que hicimos fue un análisis estadístico. Luego también las nuevas estrategias de difusión. Creímos necesario que en vez de enviarlo por distintos medios de Internet, pues hacerlo en las clases o utilizar jornadas. Y luego este estudio se limitó a la Universidad de Burgos. Podríamos ampliarlo a otras universidades o a la población general. Vale, como conclusiones, pues el cuestionario elaborado recogió nuestra propuesta, que eran los conocimientos y los comportamientos. Los conocimientos teóricos y prácticos en general eran adecuados, pero se han hallado áreas de alto porcentaje de desconocimiento. Los participantes no siempre llevaban a cabo comportamientos adecuados. Se han hallado diferencias significativas entre los distintos miembros de la comunidad universitaria y se hallaron mejores resultados en aquellos que pertenecían a la Facultad de Ciencias de la Salud, y se ha encontrado una correlación positiva, como ya he dicho, entre los conocimientos y los comportamientos, lo que incita a llevar medidas educativas. Bueno, pues muchas gracias, Nuria, por haberlo contado también. Qué bien lo has contado. Me ha retrotraído al TPG, pero incluso mejor. Se nota que estás adquiriendo esas capacidades que tenéis las enfermeras para educar en la salud. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Vamos a dejar, si eso, para que hacemos las preguntas al final, ¿vale? Cuando veamos todas las charlas, pero no os quedéis con las preguntas, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta la podéis hacer, pero la responderemos al final, ¿vale? Pues sin más, vamos a dar paso a... Bueno, voy a poner la presentación. Vamos a dar paso a Laura. Laura Zofra Casado, enfermera ahora del Hospital Universitario de Burgos, también alumna egresada del grado en enfermería de la UBU. En tu caso eres de la promoción 2017-2021. 2017-2021 presentó el trabajo de fin de grado el año pasado. También la interesó el tema de la resistencia a los antibióticos y además recuerdo que fue durante esta semana cuando ya decidí el tema, viendo las diferentes ponencias de la Agencia Española del Medicamento. Y claro, estábamos en plena pandemia, con lo que, bueno, todavía no estaríamos, sí, estábamos en plena pandemia, con lo que decidió enfocar su trabajo de fin de grado hacia el estudio del análisis del consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos en el periodo 2019-2020, impacto de la pandemia por COVID. Te pongo el pianillo y adelante. Está vale. Vale, pues como ha comentado Diego, mi trabajo de fin de grado fue análisis del consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos en el periodo 2019-2020, impacto de la pandemia por COVID-19. Para empezar, voy a comenzar con una breve introducción. Los antibióticos son los medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se produce cuando, en respuesta al uso de estos fármacos, las bacterias mutan y desarrollan mecanismos que disminuyen su acción o impiden su eficacia. La Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como una de las 10 principales amenazas de salud pública. También el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos establece que 33.000 europeos mueren al año a causa de este fenómeno. Frente a este problema global, los profesionales de enfermería desempeñan un papel fundamental, pues contribuyen eficazmente a disminuir el uso excesivo de estos medicamentos mediante la educación para la salud, la prevención de las infecciones, la protección de la seguridad de los pacientes, entre otros. Por otro lado, la telemedicina es un término que se acuñó en los años 70 y significa literalmente curar a distancia. Debido a la declaración de la pandemia por COVID-19 el 11 de marzo de 2020, la asistencia sanitaria se ha visto transformada, lo que llevó a la Consejería de Sanidad a cancelar las consultas presenciales, que fueron transformadas en consultas telemáticas. Debido a que existe una relación bien establecida entre el consumo de antibióticos y la aparición de resistencias bacterianas,
se establece la hipótesis de que la generalización de las consultas telemáticas debido a la pandemia por COVID-19 podría haber tenido como consecuencia un aumento de la prescripción de antibióticos en atención primaria, lo que podría contribuir en un futuro a incrementar la resistencia a los antimicrobianos. Como objetivo general se estableció analizar el impacto de la pandemia por COVID-19 en el consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos en el periodo 2019 y 2020 y como objetivos específicos se establecieron determinar a través de una revisión de la literatura el impacto de la telemedicina en la prescripción de los antibióticos, analizar el consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos en 2019 y 2020 y analizar posibles relaciones entre el periodo de prescripción, variables sociodemográficas relacionadas con el consumo de antibióticos en los centros de salud de Burgos. Este proyecto de investigación consta de 2 partes. En la primera parte se llevó a cabo una revisión sistemática en la que se planteó la siguiente pregunta en formato pico. ¿Se observan diferencias entre los pacientes tratados en consultas telemáticas y los pacientes tratados en consultas presenciales en cuanto a la prescripción de antibióticos? Tras la realización de una búsqueda en diferentes bases de datos, cumpliendo los criterios de inclusión y de exclusión, se obtuvieron 8 artículos, todos ellos de lengua inglesa, y sobre ellos se aplicó la herramienta de lectura crítica CASPE. Por otro lado, para dar respuesta al segundo y el tercer objetivo específico, se llevó a cabo un estudio descriptivo observacional de tipo ecológico. Para clasificar a los antibióticos se utilizó el sistema de clasificación anatómica, terapéutica y química que es llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud. Y para estudiar el consumo de los antibióticos se utilizó la unidad de medida estandarizada, que es la dosis diaria definida, que es la dosis media de mantenimiento de un fármaco en adultos. La población de estudio de este proyecto fue la población de tarjeta sanitaria de Burgos de 2019 y 2020. Y en cuanto a las variables, se clasificaron en variables de comparación, que incluye el periodo de prescripción, trimestre y año, y el tipo de centro de salud urbano y rural. También en la otra clasificación fueron las variables de resultados, que es el consumo de antibióticos en DTDs, que son las DDRs referidas a la población con tarjeta sanitaria. Y las variables cualitativas o de selección de antibióticos, que fueron porcentaje en DDs de antibióticos de espectro reducido, de macrólidos y de fluoroquinolonas. En cuanto a los resultados, en la revisión sistemática se obtuvieron 8 estudios y en relación al objetivo planteado, 3 de ellos informaron de mayor tasa de prescripción en las consultas telemáticas, 3 que se prescribía menos y 2 establecían que no había diferencias. Ello puede ser debido a que la población de estudio era diferente, mientras unos se centraban en población pediátrica, el resto era población adulta, y también el que las patologías de estudio eran diferentes. Todos trataban de infecciones respiratorias, pero con peculiaridades. Por otro lado, a pesar de que la revisión sistemática no aportó datos concluyentes, la suspensión de las consultas presenciales y su transformación en consultas telemáticas nos llevó a hipotetizar un aumento de la prescripción de antibióticos. Sin embargo, cuando realizamos nuestro análisis, obtuvimos que a nivel global se había consumido menos antibióticos en 2020, concretamente un 21,6% menos. Este menor consumo también se puede observar en los distintos trimestres de 2020. Por ejemplo, a partir del segundo trimestre se aprecian diferencias más significativas. Ello puede ser debido a la suspensión de las consultas presenciales, ya que ello ha conllevado a una reducción de la actividad asistencial. Luego, en el segundo trimestre de 2020, tuvo lugar la segunda ola de la pandemia, lo que llevó la segunda ola de la pandemia. Vale, así, la segunda ola de la pandemia, lo cual coincide también con el periodo invernal. Esto es sorprendente, ya que una reducción de antibióticos no es compatible con cuando se produce normalmente un aumento de las infecciones respiratorias. Vale, y este también descenso del consumo en 2020 se puede observar también en los diferentes subgrupos de J01. Vale, en cuanto a los indicadores cualitativos, es sorprendente el caso de las fluoroquinolonas, ya que mientras a nivel de la provincia de Burgos se observa un descenso en el indicador, en España y en Castilla y León aumenta. Este porcentaje bajo de fluoroquinolonas es un indicador de calidad y esto puede ser debido a la adopción, a la reducción de las infecciones respiratorias debido a una adopción más estricta de las medidas de protección o confinamiento en Burgos. Vale. Por otro lado, en el porcentaje de antibióticos de espectro reducido, se puede observar que tanto a nivel de Burgos como de España y de Castilla y León se observa un descenso en el indicador, lo cual es considerado un factor negativo, ya que estos antibióticos se deben priorizar frente a los de amplio espectro. Y esto puede ser debido a las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad respecto a la utilización de acitromicina y levofloxacina, antibióticos de amplio espectro, en la primera ola de la pandemia, en marzo.
y también puede ser debido a que los laboratorios, a que haya sido más complicado el proceso de muestras microbiológicas por los laboratorios. Y por último, el porcentaje de macrólidos, que un elevado porcentaje de este indicador es un indicador de una mala prescripción, y que mientras a nivel de la provincia de Burgos se observa un descenso en el indicador, a nivel de España y de Castilla y León desciende, lo cual puede ser debido a las recomendaciones realizadas por parte de SACIL respecto a la utilización de acitromicina en el tratamiento de los pacientes con COVID, y en nuestro paciente, de hecho, en nuestro estudio observamos que hubo un mayor consumo de acitromicina en 2020, concretamente un 4% más. Respecto a la relación entre las variables sociodemográficas y el tipo de centro de salud, observamos que tanto en 2019 como en 2020 hubo un mayor consumo en el ámbito rural. Esto se puede observar tanto a nivel global en el J01 como en los diferentes subgrupos, excepto el de las tetraciclinas. Esto también se puede observar en los diferentes trimestres de 2019 y 2020, lo cual puede estar relacionado con distintas variables demográficas, culturales, económicas. Respecto a la demografía, en los centros de salud rurales destaca la población mayor de 64 años, y en los centros de salud urbanos destaca la población pediátrica. Álvarez y colaboradores establecieron que en las áreas donde destacaba la población envejecida de Castilla y León había un mayor consumo de antibióticos, y Burgos presenta un índice de envejecimiento muy superior al de la media nacional. Por tanto, para estudiar ese punto, estudiamos el consumo de 3 centros de salud de Burgos, situados en los extremos respecto a las variables sociodemográficas. A diferencia de lo que esperábamos, obtuvimos un mayor consumo de antibióticos en el centro de salud en el que destacaba la población pediátrica, seguido en el que destacaba la población mayor de 65 años, lo cual coincide con otros estudios llevados a cabo en Castilla y León. Debido a ello, estarían influyendo otras variables, como por ejemplo los aspectos culturales, ya que la población urbana tiene más tendencia a utilizar las urgencias hospitalarias. Y también podrían estar relacionados los de disponibilidad de recursos, incertidumbre en el diagnóstico, ya que en las zonas rurales es común adoptar una forma de prescripción defensiva ante patologías que no lo requerían o cuyo seguimiento era complicado. Respecto a las limitaciones del estudio, los datos de consumo aportados por Concilia se referían exclusivamente al consumo de antibióticos de los centros de salud de Burgos durante 2019 y 2020. Por tanto, quedaba excluido el consumo a nivel hospitalario en el ámbito privado. Tampoco incluía la automedicación y no era posible asegurar la adherencia. Por otro lado, se proporcionaron datos de consumo de todos los subgrupos terapéuticos farmacológicos de J01, excepto de J01B y J01R, y las DDDs es la unidad de medida con la que se miden los medicamentos que están referidos a adultos, por lo que pueden infravalorar el consumo en la población pediátrica. Respecto a las líneas futuras de trabajo, este trabajo abre una gran posibilidad de líneas de investigación futuras. Por un lado, sería conveniente aumentar los trabajos dedicados a analizar la influencia de las variables sociodemográficas y el efecto de las medidas de protección contra el COVID-19 en el consumo de antibióticos, y también se hace necesario aclarar el impacto de la medicina en el consumo de los antibióticos. Y por tanto se establecieron las siguientes conclusiones: que no hay una clara asociación entre la telemedicina y una mayor prescripción de antibióticos. El consumo de antibióticos en total y de sus subgrupos en los centros de salud de Burgos fue menor en 2020 que en 2019. El indicador cualitativo porcentaje en DDDs de macrólidos registra un mayor dato en 2020, mientras que los referidos a las fluoroquinolonas y antibióticos de espectro reducido recogen valores menores en 2020. Y de forma generalizada hay un mayor consumo de antibióticos en el ámbito rural respecto al urbano. Así. No se te oye, Diego. Diego, no se te oye. No se oye.
Vale, perdonad que no se oía. Pues nada, decía que muy interesante el trabajo de Laura, cómo sigue cayendo el consumo, como viene sucediendo desde 2015 y parece que al menos en los centros de salud de Burgos la pandemia no ha tenido un efecto en cuanto al incremento del consumo de antibióticos, sí en el rural, ¿no? Ahora que está de moda todo lo de la España vaciada, también parece que se llevan la peor parte en los antibióticos. Vamos a despedirla. Bueno, recuerdo que no lo he dicho hasta ahora, que podéis hacer preguntas a través del chat también de la transmisión por YouTube. Las responderemos al final. Vamos a despedir la conexión desde la Facultad de Ciencias de la Salud, donde nos han contado sus experiencias, sus trabajos de fin de grado Nuria y Laura. Y ahora, pues David nos va a recibir en la Facultad de Ciencias, donde Lorena nos va a contar en qué está trabajando en su doctorado, doctoral. Bueno, pues muchas gracias a todos y quedamos atentos a las preguntas. Vale, muchísimas gracias, Diego. Bueno, pues ahora continuamos desde la Facultad de Ciencias en la asignatura de Microbiología y Parasitología de los Alimentos y voy a dedicar solo dos minutos para contextualizar y para que los alumnos de esta asignatura entiendan por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué estamos hoy hablando en esta asignatura, particularmente en este grado, sobre la resistencia a antimicrobianos? Por dos motivos. El primer motivo es porque sois ciudadanos. Y el uso de los antibióticos es un uso individual, pero su efecto, particularmente el efecto incorrecto, es un efecto global. Con lo cual, una mala decisión individual tiene un efecto a nivel de la sociedad. Esto es normal en todas las herramientas farmacológicas que se utilizan en salud pública. Exactamente igual lo que está sucediendo ahora mismo con la no adhesión a la vacunación por COVID. Por lo tanto, en salud pública y sobre todo en el uso de antibióticos es fundamental pensar que aunque creamos que el uso o que el mal uso que hagamos de los antibióticos puede solo repercutirnos a nosotros, estamos equivocados, puede afectar a toda la sociedad. Y en segundo lugar, estamos hoy aquí en esta asignatura porque también vais a ser en 2 años egresados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y podréis pensar que el uso de antimicrobianos es un tema asociado a esas personas que tienen una labor más sanitaria o más asistencial, como pueden ser los enfermeros, enfermeras o los médicos. Sin embargo, estamos equivocados si nos quedamos en esa aproximación tan reduccionista. La salud no es la sanidad humana y la sanidad humana no es únicamente la labor asistencial. Y además, para tratar de abordar cualquier problema en salud pública, particularmente en enfermedades infecciosas, tenemos que hacer una aproximación basada en el concepto One Health. Actualmente, como ya veremos un poco más de detalle en el segundo cuatrimestre, hay más de 1.400 enfermedades descritas de carácter infeccioso que afectan al ser humano. De las mismas, más de 1.000, es decir, el 60% afectan o provienen, o pueden afectar también a los animales. Es lo que denominamos zoonosis. Por lo tanto, no podemos abordar un tratamiento de las enfermedades infecciosas a nivel humano, es decir, la sanidad humana, sin tener en cuenta las otras dos partes que afectan a la sanidad humana, la sanidad animal y la sanidad ambiental. Y ese es el concepto de One Health. Se ha comprobado, de nuevo, durante la pandemia y antes de la pandemia, que existe una mala conexión entre los mundos animal y humano. Bueno, me refiero en concepto de sanidad. Hay una falta de conexión muy clara y muchas veces los facultativos médicos desconocen cómo funciona el tratamiento a nivel de producción primaria. Y ahí es donde juega un papel muy relevante, o vais a jugar un papel muy relevante en el futuro, porque la conexión más directa entre el mundo de la sanidad animal y la sanidad humana es a través de los alimentos, a través de la salud alimentaria. Porque recordad, como os acabo de decir, que el 60% de las enfermedades de origen infeccioso humanas provienen de los animales. Y una de las vías más importantes de transmisión de las mismas es a través de los alimentos o productos que provienen de los animales. Por tanto, los egresados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos tienen un papel muy importante en esto. Y un ejemplo claro de una aproximación en One Health en salud pública es el tema de la resistencia a antimicrobianos, de las bacterias resistentes a los antimicrobianos. Y en este contexto, ahora Lorena Casado, que es graduada en biotecnología y máster en biotecnología por la Universidad de Granada, nos va a comentar pues, un trabajo que hemos realizado en esta
universidad. Nuestra idea es que a partir del año que viene tengamos ya alumnos egresados que continúen contando los diferentes trabajos que se realizan en esta facultad relacionados con los antibióticos. Pues nada más, Lorena, cuando quieras. Creo que ahora lo va a comentar. ¿Interesa dar PowerPoint? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Lorena Casado y actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en el grupo de investigación Microbiología de la Salud de aquí de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos. Bueno, como ya os ha hablado Diego y las ponentes anteriores, el tema de la resistencia a antibióticos es un tema muy importante que la Organización Mundial de la Salud considera como una de las mayores amenazas de salud mundial, de seguridad alimentaria y de desarrollo. Ya os han dado algunos datos ellos, pero se estima que al año mueren unas 700.000 personas a causa de esta problemática. El último estudio que se realizó en 2018 determinó que en Europa han muerto unas 33.000 personas en el año 2015 por infecciones provocadas por bacterias resistentes a antibióticos. Y se estima, como ya han dicho los anteriores ponentes, que las muertes van a aumentar a 10 millones de muertes a nivel mundial, superando las muertes que provoca el cáncer ahora mismo. Yo os voy a hablar un poco de la relación que hay entre la resistencia a antibióticos y las aguas residuales. Las investigaciones basadas en aguas residuales son una herramienta muy útil para el estudio epidemiológico de enfermedades infecciosas. Muchos microorganismos, muchos patógenos, tanto entéricos como otros, como pueden ser los respiratorios, son excretados por personas infectadas, ya sean sintomáticas o asintomáticas, a través de sus heces, de la saliva o de otros fluidos. Entonces, los estudios que se realizan en base a muestras de aguas residuales son una herramienta complementaria a la información que podemos obtener a partir de la información clínica. ¿Por qué? Pues todos sabemos, por la pandemia mundial que estamos viviendo, todos estamos muy relacionados con la problemática que supone una persona asintomática, ¿no? Que no presenta síntomas por una infección, pero sí que está infectada. Entonces, las aguas residuales nos dan un mapa mucho más certero de cuántas personas tenemos infectadas en una zona, en una región, que si solo nos basamos en la información clínica. Esto les va a permitir tomar medidas sanitarias con anterioridad a lo que lo haríamos si solo nos fundamentamos en los casos clínicos. Además, todos conocemos también lo que es el periodo de incubación de una infección. Pues bien, cuando una persona está incubando una infección por un patógeno, va a empezar a excretar ese microorganismo a través de sus fluidos y lo podemos detectar en las aguas residuales antes de que empiece a presentar manifestaciones clínicas. Pues una de las líneas de investigación que tenemos en nuestro grupo es la epidemiología de enfermedades infecciosas a partir de muestras de aguas residuales. Y es en la que está centrada ahora mismo mi tesis doctoral. Como esta semana es la semana del uso prudente la semana europea del uso prudente de antibióticos, os voy a hablar de cómo podemos utilizar muestras de aguas residuales para el estudio de microorganismos resistentes a antibióticos, aunque también hacemos estudios sobre virus. En este caso, además, las muestras de agua residual nos sirvieron para aislar un nuevo microorganismo, una nueva especie. Este trabajo se desarrolló en el desarrollo de un trabajo fin de grado de una compañera de vuestro grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos el año pasado, de Ivonne Roya Muñoz, en el que, de manera muy resumida, su objetivo era detectar la presencia de Staphylococcus aureus en muestras de agua residual y qué proporción de esas Staphylococcus eran resistentes a la meticilina. ¿Por qué decidimos estudiar Staphylococcus aureus? Pues porque es, desde 1980, un problema epidemiológico en los hospitales. Es la principal causa de infección hospitalaria y supone
una gran cantidad de muertos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, estima que solo en Estados Unidos se mueren unas 20.000 personas por infecciones por Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Pues porque son resistentes a los tratamientos más utilizados contra ellos, que son los antibióticos beta-lactámicos. Bueno, os voy a contar un poco cómo conseguimos aislar este microorganismo. A partir de muestras de agua residual de 1 litro, nosotros realizamos unas alícuotas de trabajo de unos 45 mililitros y realizamos siembra de 100 microlitros por extensión de la muestra tal cual y 2 diluciones decimales. ¿Por qué diluciones decimales? Pues porque nuestros intestinos están invadidos por Staphylococcus aureus, que en una persona sana no tienen por qué provocar ningún tipo de problema. Pero como esperábamos mucha cantidad mucho crecimiento en las plagas de cultivo, decidimos realizar una serie de diluciones. Y incubamos nuestras muestras en 2 medios típicos para aislar y caracterizar Staphylococcus aureus. Por un lado, el medio Baker Parker agar, suplementado con yema de huevo con telurito, y por otro lado, un medio comercial que es el Williams MRSA2. Sembramos estas diluciones en estos 2 medios y los incubamos a 37 grados durante unas 18-24 horas. ¿Qué crecimiento esperábamos? Esperábamos que en el medio Baker Parker obtener unas colonias negras por la capacidad que tiene Staphylococcus aureus de reducir el telurito y además esperábamos que alrededor de esas colonias negras tuviésemos un halo transparente, ¿vale? Por la capacidad lipolítica que tiene este microorganismo. En el medio comercial se espera un crecimiento de color azul cuando el microorganismo que está creciendo es Staphylococcus aureus y obviamente es resistente a meticilina porque este medio tiene ese antibiótico en él. Bien, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando obtuvimos crecimiento de unas colonias rosas en MRSA2. Según el fabricante de este medio, todo lo que no crece de color azul no es Staphylococcus aureus. Entonces nos generó curiosidad. Y empezamos reaislamos el microorganismo para conseguir un cultivo puro de él y lo volvimos a sembrar otra vez en el medio comercial y en Baker Parker. Como podéis ver, no se aprecia muy bien en las fotos, las colonias en el medio comercial son colonias rosas, es un color muy leve, entonces en las fotos no se aprecia muy bien, pero bueno. Y el crecimiento en Baker Parker se ven colonias negras, pero no tenían halo. Entonces dijimos, tenemos que caracterizar este microorganismo, a ver qué especie es. Vale, para caracterizarlo empezamos a hacer una serie de pruebas bioquímicas. Todos los resultados que obtuvimos eran concordantes con lo que se espera para un Staphylococcus aureus, excepto el caso de la prueba de la coagulasa. Como ya sabréis, o si no os van a explicar en microbiología, la capacidad, una de las características más específicas de Staphylococcus aureus es su capacidad coagulasa, la posesión de este enzima, ¿no? Y como en nuestro caso, nuestro microorganismo no tenía esa capacidad, dijimos, tenemos que seguir indagando a ver qué es lo que tenemos aquí. Vale, para eso realizamos una PCR a tiempo real específica para Staphylococcus aureus. ¿Vale? Como podéis ver en esta gráfica, tenemos aquí el control positivo que pusimos en la PCR, que se ve una curva bastante buena, y os he puesto también otra de las muestras que analizamos en ese momento, que se ve que es un Staphylococcus aureus porque es una curva muy similar a la que tiene nuestro control positivo. Sin embargo, el microorganismo del que os estoy hablando, que no sabíamos exactamente qué es lo que era, tiene unas curvas que nada tienen que ver con un Staphylococcus aureus, ¿vale? Aquí tenéis la extracción del material genético tal cual y aquí una dilución 1:10 de ese extracto. No tenían nada que ver. Bueno, he aprovechado para poneros una PCR convencional que hicimos también para caracterizar el tipo de resistencia a meticilina que tenía este microorganismo. Hemos hecho una caracterización mucho más profunda, pero eso daría para otra charla, no os lo puedo explicar aquí. Y vimos que el gen de resistencia que aportaba resistencia a meticilina en este microorganismo era el gen MECA. Vale, como nuestra PCR a tiempo real tampoco nos convencía para poder determinar que ese microorganismo era un Staphylococcus aureus, seguimos haciendo pruebas y enviamos un cultivo al Hospital de León para que nos hiciesen un antibiotipado para ver el tipo de resistencias que tenía y una identificación por maldito.
El resultado que obtuvimos en la identificación por maldito fue ninguna identificación. Esta técnica no nos permitía saber qué especie es la que teníamos entre manos. Y además pudimos ver que era una especie multiresistente, porque además de tener resistencia a la meticilina, lo tenía la penicilina, ¿vale? Aquí tenéis la oxacilina, que es un homólogo de la meticilina. Lo que pasa es que la meticilina ahora no se utiliza a nivel terapéutico, entonces se hacen las pruebas con oxacilina. Pero cuando un microorganismo resistente a la oxacilina, se considera que lo es a meticilina. Está normalizado decir resistente a meticilina. Entonces, conclusión, seguimos sin saber qué microorganismo es el que estábamos estudiando. Vale. Para avanzar ya fuimos al punto final, que fue secuenciar nuestro microorganismo. Los resultados que obtuvimos en la identificación taxonómica fueron estos. El microorganismo al que más se parecía a nuestro microorganismo en cuestión era a un Staphylococcus hemolyticus, pero con un porcentaje de similitud ridículo, 6,89%. Os he puesto arriba otro microorganismo que secuenciamos en esa misma tanda, que, como podéis ver, se parece en un 91,32% a un Staphylococcus epidermidis. Está estandarizado que cuando un microorganismo tiene más de un 90% de similitud con alguno ya descrito, se le puede considerar esa especie. Entonces, a este sí le podemos considerar un Staphylococcus epidermidis, pero al que nosotros seguíamos investigando no lo podemos considerar un Hemolyticus, ¿no? Entonces, contrastando nuestra sospecha con la colección española de cultivos tipo, nos realizaron también el análisis bioinformático y nos confirmaron que teníamos entre manos una nueva especie. Y a esta especie la hemos bautizado como Staphylococcus burgalensis, debido a su proveniente, bueno, de dónde proviene, ¿no? Que es de las aguas residuales de nuestra ciudad. Ahora mismo lo estamos registrando en la colección española de cultivos tipo y en otras colecciones. Y bueno, para finalizar, confirmamos también mediante la secuenciación que era un microorganismo multiresistente porque tiene genes de distintos que aportan o pueden aportar distintos tipos de resistencia a beta-lactámicos, beta-lactámicos de amplio espectro, fosfomicina, ácido fusílico y macrólicos. Entonces, como conclusión de todo esto, podemos sacar cuál es la importancia de las aguas residuales para el estudio epidemiológico de enfermedades infecciosas, además de que nos sirven como fuente también para aislar nuevos microorganismos. Y como todos sabemos por la COVID, es mucho más fácil enfrentarnos a una infección provocada por un patógeno que ya conocemos que a uno que no conocemos. Entonces, ante una infección por este microorganismo que nosotros hemos ahora descrito, podríamos enfrentarnos a él con más conocimiento que si no lo conociésemos. Y solo quería soltar un poco la serendipia que hay dentro de la ciencia. Pues el objetivo de este trabajo fin de grado era uno que se cumplió y bueno, lo cumplió, pero además nos aportó poder aislar un microorganismo. Es decir, llevábamos un objetivo y conseguimos otro objetivo diferente. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues os la intentaré resolver. Bueno, no sé si se me oye, pero tenemos dos preguntas aquí de la Facultad de Ciencias de la Salud, de las futuras enfermeras. A ver, Esther. ¿Cómo? Dilo más alto que lo digo. Sí. ¿Qué datos? Los de... me pregunta Esther si ha habido alguna normativa nueva una vez que se ha visto que están aumentando las muertes, pero ¿te refieres a las muertes? Por la resistencia. Vale. Si a nivel normativo, ya he entendido la pregunta. Me preguntan si a nivel normativo de regulación nacional, europea, ya se ha tomado algún tipo de medida para, pues ante la alarma que supone el aumento de las muertes y la perspectiva de que haya un mundo sin antibióticos. Eso te refieres, ¿no?
Yo no sé, David, ¿has oído? Bueno, sí. A ver, Yo- hay una normativa muy clara. La normativa es que solo puede prescribir antibióticos el facultativo médico y solo los puede dispensar con receta el farmacéutico. Ese es el pilar fundamental. A partir de ahí, se ha comprobado que hay ciertos antibióticos que han sido denominados como críticos, se tienen que salvaguardar. Ahora mismo se están discutiendo a nivel europeo si esos antibióticos, que también a veces son utilizados en producción animal, deben ser o no prohibidos en ese uso. Lo cual indica que se sobreentiende que hay un mal uso de los mismos en producción animal. Dicho lo cual, hay una serie de antibióticos que únicamente se utilizan en el ambiente hospitalario, que son los denominados de último recurso. Es decir, aquellos que se utilizan cuando el resto de antibióticos o primeras opciones terapéuticas no funcionan. Esos antibióticos, como todos los nuevos que se desarrollen a partir de ahora, que es uno de los talones de Aquiles que tenemos, que es que nos están desarrollando nuevas familias de antibióticos, van a estar de uso restringido únicamente en el ámbito hospitalario, manteniendo el resto de una manera normal en el uso de la labor asistencial en los centros de salud. Y a partir de ahí, simplemente algunas recomendaciones en producción primaria para reducir el uso de ciertos antimicrobianos, pero esas recomendaciones son eso, recomendaciones, no obligaciones. Yo añadir solo, gracias David, que hace un mes a nivel del Congreso de los Diputados el Grupo Socialista registró una proposición no de ley, porque ha sido noticia, para instar al Gobierno a, en un plazo corto, aplicar medidas para luchar contra la resistencia y para aplicar las medidas que propone el Programa Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos. Pero entiendo que todavía no tiene ningún rango normativo. ¿Cuál era la otra? ¿Tenéis alguna pregunta? Mientras tanto, ¿queréis hacer alguna pregunta? Estoy como con eco, David. No sé si me tienes que apagar uno de los dos micros. Samuel. Preguntan si hay alguna evidencia de que microorganismos que se hayan detectado, entiendo, resistentes en la microbiota de una mujer embarazada pasen al feto. Bueno, sí. Obviamente, aquellos microorganismos, a ver, hay que tener en cuenta que existen dos barreras naturales que son difícilmente salvables para los microorganismos a nivel general, que son la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera que separa nuestro sistema nervioso del torrente sanguíneo, y la barrera hematoplacentaria, la barrera que separa a la placenta del feto. Sin embargo, ciertos microorganismos, principalmente virus, pero también bacterias y algún tipo de protozoo, son capaces de pasar esa barrera. Aquellos que sean capaces de pasar esa barrera y puedan adquirir de una manera directa o es decir, de manera vertical, por mutaciones o por transferencia horizontal con otros microorganismos, pueden portar resistencia al feto, lo cual es algo bastante infrecuente por otro lado. ¿Más? Ya estamos un poco fuera. Los Muy míos buenas son, preguntas, que no te lo he dicho. son un poco más tímidos y creo que ya han decidido no hacer ninguna pregunta. Simplemente Vale, una pregunta. ¿Staphylococcus burgalensis sabes si es patógeno? Hombre, tanto. O sea, Staphylococcus aureus es un patógeno, o sea, es un microorganismo, ubicuo, y que lo portamos todos en nuestras mucosas. Teniendo en cuenta que es uno de los principales agentes de intoxicaciones alimentarias. Staphylococcus aureus crece superando cierto número, es capaz de producir una toxina que puede provocarnos problemas de vómitos y diarreas.
Es una causa normal y como estudiaremos en toxinfecciones el curso que viene, vemos que es una de las causas principales de toxinfecciones alimentarias. Pero por otro lado, como es capaz de provocar biopelículas y colonizar drenajes y artilugios clínicos, como puede ser prótesis y otro tipo de material quirúrgico o material que se ha colocado a pacientes, es muy frecuente que viva en el ambiente hospitalario. Y, por tanto, en personas que están inmunosuprimidas, como la inmensa mayoría de las que se encuentran en el hospital, pueden ser colonizadas por ellas y provocar un proceso de sepsis posterior. Bien, perdón. Esto en el caso de Staphylococcus aureus, pero Staphylococcus purgalensis al final es un primo hermano de Staphylococcus aureus, y Staphylococcus purgalensis hemos comprobado que es una bacteria multiresistente, que es capaz de resistir al tratamiento primario para cualquier tipo de Staphylococcus, y como otros Staphylococcus no coagulasa positivos como Staphylococcus epidermidis, que son problemáticos y provocan infecciones nosocomiales en los hospitales, puede, por tanto, Staphylococcus burgalensis provocar un problema. Vale. O sea que sí puede ser un patógeno. Gracias, David. Bueno, pues no sé si no hay más preguntas, nos seguimos a tiempo, ¿no? Sí, yo solo quería, para acabar, de agradecer al profesor Gonzalo Sacristán, que nos ha cedido su hora de la asignatura de Microbiología y Parasitología de los Alimentos 1 para realizar digamos, meeting en streaming con nuestros compañeros de enfermería y con nuestros compañeros internautas. Pues quería agradecérselo. Y gracias a Samuel, que se ha encargado de toda la parte técnica y de que esto funcione, que a mí me ha parecido que ha estado muy bien que podamos estar en dos clases a la vez. Así que nada, bueno, os recuerdo que mañana, durante toda la semana, seguimos difundiendo temas relacionados con la lucha contra la resistencia, y mañana, a partir de las 7:30, en el Museo de la Evolución Humana, tenemos la mesa redonda La pandemia silenciosa, donde vamos a poder ver esa perspectiva One Health en directo, representantes de la sanidad animal, de la sanidad humana y ambiental, pues eso, debatiendo sobre la forma de luchar contra la resistencia. Pues nada, muchísimas gracias a todos y seguimos haciendo un uso prudente de los antibióticos.